usted? Buenos días, profe. Como con frío, con achis, no sé. Ay, pero bien, bien, muchas gracias. Pues hoy, a ver, quiero como mostrarles el consolidado de las notas que saqué. Aguanté y aguanté y sigo aguantando, les cuento, porque es que me quedaron algunas personas con N porque solo me presentaron una parte de la recuperación. Es decir, solo me presentaron o el examen o solo guías. Entonces los dejé con N porque no tengo, que les digo, una de las dos partes propuestas para el proceso de recuperación. Yo siempre hago el proceso en dos partes, una que es la correspondiente al examen y la segunda es pues ponerse al día con los talleres que se ha hecho con las guías. Entonces pues estas personas me deben todavía. Les voy a proyectar no, tal vez sí, les voy a proyectar para que ustedes miren en un momentico y si tienen de pronto alguna duda, me puedan decir. Entonces, Yarit Nicole, Agudelo, pues los que tienen J realmente es los que presentaron lo mínimo, ¿no? O no presentaron nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con lo mínimo? Por ejemplo, solo me presentaron la portada y de ahí en adelante no presentaron más. O solo me participaron, por ejemplo, en una lectura, pero no presentaron ningún taller, no presentaron ni siquiera la portada. O hay personas que realmente yo no las conozco. Sí, entonces los que tienen J, pues es por esa razón. Los que tienen B, que es como un básico, pues realmente fueron los que presentaron, a los que se les ayudó. Hay algunos que por piedad, realmente hay otros que sí, pues al final como que presentaron algunas cosas, no tenían nada y alcanzaron a presentar, digan, una o dos guías, por ejemplo, de ellos son los que tienen B. Los de A son los que presentaron pues las guías, pero que les faltó, por ejemplo, presentar el examen y participar en las lecturas, por ejemplo, o en los aportes. Y los que tienen S, pues son los que hicieron todo. Participaron en las lecturas, hicieron el examen, no el de recuperación, estoy diciendo, porque se acuerdan que yo hice un examen antes, entonces el de recuperación no estoy diciendo, sino el de antes. También presentaron las guías y participaron en el día lúdico. Esas personas son las que tienen superior. Entonces, miren que yo voy teniendo en cuenta realmente todos los aportes y las participaciones que tienen ustedes en la consecución de la nota, para que por favor en el siguiente periodo pues tengan en cuenta esta situación y de este modo entreguen a tiempo y participen. Pues como ustedes ven, hay varias personas de J, entonces por favor, si les interesa, si quieren recuperar de alguna manera, pues ustedes saben que si bien es cierto el periodo de recuperaciones ya finalizó, pues nosotros tenemos que dar, ¿cómo se dice? ¿Qué se dice? No sé, pues no es que esté muy de acuerdo con eso, pero como que alguna oportunidad, como para que, no sé, de pronto se pongan un poquito más al día y a medida de que avancemos en el segundo periodo, pues también ustedes puedan avanzar en el proceso de recuperar ese primer periodo que de hecho pues ya lo tienen perdido. Aquí los que tienen J ya lo tienen perdido y los de N, no sé, si me contactan ahorita, pues podríamos ver la posibilidad, de lo contrario, pues ya me toca cambiarles la nota a J.
les repito, es porque solo presentaron el examen o solo presentaron una parte del proceso de recuperación. Si los que me presentaron las dos cosas, pues eh, tuvieron el chance de sacarse la B. Y adicionalmente hay personas que sí presentaron el examen dentro de esas Jotas, pero que el examen les fue re mal, o sea, el de recuperación les fue mal, sacaron J. Entonces, pues obviamente con ese antecedente de no haber entregado ninguna guía, de casi no estar en clase, de no haber participado en las lecturas, de tampoco haber participado en el día lúdico, y así, entonces pues obviamente no era diferente la nota a la que tienen pues proyectada en este momento. Y lo hago público como para ver si de pronto alguien no está de acuerdo, para que por favor en este momento me dé su opinión para que podamos ver qué ha sucedido pues en el Profe, de que no estén de acuerdo. Ujú. es que yo le presenté a un taller y el examen. ¿Cómo, perdón? Yo le presenté a un taller y el examen. ¿Quién está hablando, perdón? Sofía, Sofía Londoño. ¿Cómo, perdón, más durito, mi amor? Lizeth Sofía Londoño Mejía. A ver, espérame, Lizeth Sofía Londoño, ¿me dices? Sí, señora. Yo talleres tuyos no tengo, tengo la recuperación que te fue mal el examen y el primer examen también está mal y no tengo ninguna guía, no tengo portada, no Y yo te tengo presenté un taller. lectura. Entonces, si hay alguna situación, porfa, me reenvías. Entonces yo, a ver, voy a ver qué puedo hacer. Si es que puedo cambiar la plataforma en este momento, pero como te digo, mira, yo tengo la recuperación, sí la hiciste, pero te fue mal. Y tengo otra nota del examen que también te fue mal. Perdón, ¿no? Pues como me está diciendo el público, pues tengo que responderle en público, No, porque generalmente yo respondo en privado de estas situaciones. Eso, hija. Entonces, si tienes de pronto como alguna que se llama evidencia de que enviaste eso, entonces lo reenvías, por favor. ¿Alguien mire, más? ahí se lo envié. Pero ¿cómo es su correo? Carolina Guerrero J1881 @gmail. Eso, entonces yo ahora reviso y miro. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna observación respecto a las notas? Bueno, entonces, pues felicidades a los que les fue bien, a los que no les fue tan bien, a meterle muchas ganas en este próximo periodo. Como les decía, no se queden de pronto como para la recuperación ya al final, porque pues si ustedes pueden ir abarcando y pasando de una vez y evitarse los problemas de final de año, pues háganlo, hijos. Y además se les dio un tiempo considerable en el cual ustedes pudieron haber presentado eh, todo lo que se les planteó, ¿sí? Entonces, sí les pido por favor que este periodo que empieza hoy lo tomemos con mucha seriedad, con mucho compromiso y de tal manera que podamos pues salir adelante y evitarnos de pronto como la molestia de estar después, profe, yo sí le envié, profe, yo sí hice, o profe, yo qué le debo, ay, ese yo qué le debo me cae, perdónenme, aquí entre amigos, pero me cae más mal. Detesto que me pregunten eso. Profe, ¿yo qué le debo? Pues, mejor dicho, yo ignoro a la gente que me dice, profe, ¿yo qué le debo? Porque es que me parece inaudito que, o la otra que es peor, profe, ¿yo le debo algo?
O sea, nunca presentó un taller, nunca presentó, ni siquiera entra a clase o algo, y, profe, ¿le debo algo? Entonces, en serio, con el perdón de ustedes, pero yo sí lo ignoro, o la ignoro a la que me pregunta, o al que me pregunta eso. Me parece inaudito. Profe, Profe, y yo digamos, si nosotros tenemos la duda de que le debemos, ¿cómo le preguntamos? no, pero es que ¿cómo puedes tener tu duda si yo te dejo todos los trabajos a Pero través es que del chat, a mí me... y te lo dejo en video? Y yo cada clase la termino y te la subo al chat. Entonces, o sea, yo considero que si tú estás en clase y cualquiera, ¿qué puede hacer? Lo mínimo que podría hacer es revisar el chat y decir, ah, bueno, la profe hoy habló de alguna cosa, porque yo siempre les dejo el título. Habló de tal cosa, entonces, a ver, veamos qué dejó con respecto, qué trabajo dejó con respecto a ese tema que tocó hoy. Entonces, o sea, tú tienes que estar consciente si presentaste o no ese trabajo y cuántos trabajos, porque yo les dejo ahí en el chat, Dani. Entonces, a mí me parece, pues, realmente un poquito incómodo, molesto. No, y más incómodo y más molesto es cuando me lo dicen faltando un día para que se termine la recuperación o el día de o el último día, porque es que me preguntaban el viernes y el viernes a las 11 de la mañana, profe, ¿yo qué te debo? Uy, por favor, o sea, perdón, lo siento, me estoy desahogando con ustedes, pero en serio, o sea, no me parece justo, correcto, ni prudente, ni pertinente que faltando, por ejemplo, una hora para cerrar la plataforma, a uno le pregunten que qué le deben, o profe, yo voy al día, o profe, ¿qué te debo? O profe, ¿me envías los talleres? O sea, Dios. Un viernes a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, profe, ¿me envías profe, qué han hecho en los talleres? ¿Me los envías, porfa? Y lo típico, ¿no? Profe, es que se me borró todo del celular. El celular se me reseteó y, no, y se me borró todo. Eso le pasó como al 20% de los estudiantes, o sea, coincidencialmente, ahí sí a más de uno le puse el no, qué coincidencia, que mejor dicho, en esta semana se le reseteó el celular a todo el mundo, porque todo el mundo o perdió los mensajes o lo sacaron del grupo o se le perdió el celular y lo cambió o la SIM le falló, bueno, yo no sé, pero alguna vaina tuvo que pasarle con ese celular. Que no estoy diciendo que no les creo, porque a mí sí me pasó. A mí sí se me reseteó todo y yo tengo solo mensajes de como del 15 de marzo. Y por eso es que no puedo decir, no, eso es una mentira, porque sí pasa. Pero qué coincidencia que les pasó en la semana de recuperación. Eso me parece chistoso. Pero bueno, la vida es de coincidencias. Ahora sí, entonces ya como volviendo y después de este, como digo, de este muro de las lamentaciones, perdón, que les tocó a ustedes y pues les tocó la primera hora conmigo, entonces traía como esa carga emocional que siempre tengo después de terminar el periodo, pero entonces con mucho cariño para que para el próximo periodo no estemos así de pronto. Y todos pasen, ¿no? Ojalá que todos pasen y alcancen a recuperar durante este segundo periodo también lo concerniente al primero. Entonces, hijos, ¿qué les digo? Pues hoy tendríamos que empezar nuevo tema. Em, ¿Quién me recuerda en qué terminamos? ¿Cuál fue el último tema que vimos, chicos? Lo de los estados de la materia. Exactamente. Lo de Manuel está, es que tengo que estar revisando este celular porque del colegio están enviando mensajes. Resulta y pasa que nosotros precisamente estamos, o sea, si ustedes ven, estamos dándole como una coherencia, o estamos siguiendo como una cadena de acontecimientos en los cuales nosotros les vamos incluyendo la temática a la razón de ser de lo que es caminar, que son los proyectos productivos.
los proyectos pedagógicos productivos, o bueno, en el caso mío yo lo estoy haciendo. No sé cómo lo estén abordando los otros profes. ¿Los otros profes les están haciendo utilizar los folletos de Caminar, hijos? Antes que nada, quisiera como saber. No entendí, profe. ¿Cuáles folletos? O sea, los libros de Caminar, el aprender haciendo 1, 2 y 3, por ejemplo. Em, no sé, profe, no sabría decirle bien. Nosotros nos dan guías para trabajar. Pero, bueno, ahora les muestro los libros para que ustedes como que los tengan presente. Yo estoy siguiendo los libros. ¿Y por qué motivo? Porque pues a nosotros nos habían señalado desde Rectoría precisamente que hagamos como seguimiento, que hagamos como la utilización precisamente de estos textos. ¿Por qué? Pues porque requerimos tener como un hilo conductor precisamente para la consecución del proyecto pedagógico. Pues hasta el momento, como les digo, no se ha modificado la línea que teníamos inicialmente, que era de la estructura de café del año pasado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo los estoy como tirando precisamente por esa línea. No obstante, si de pronto hay un cambio, pues yo les estaré obviamente informando. Pero entonces, como les digo, yo vengo cogiendo temas que sean como que lleven a una consecución precisamente de lo que tienen ustedes que saber para los proyectos pedagógicos productivos. En ese sentido, por ejemplo, el primer tema era como qué es el origen de las cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cómo se clasifican las cosas? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que empezar a clasificar como que cuál era el objeto, cuál era nuestra materia prima que íbamos a definir, perdón, para nuestro proyecto. Y entonces en esa clasificación nosotros abordábamos precisamente el origen de las cosas, principalmente el origen de la raza humana, y nos íbamos después a la parte de taxonomía que ya hablaba de la clasificación de los seres vivos, precisamente para que nosotros podamos clasificar y categorizar los elementos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Tal es el caso del café, que por ejemplo nosotros no podemos darle, o, por ejemplo, de acuerdo más bien al proyecto que nosotros tengamos en mente, pues lo podríamos clasificar en un elemento, por ejemplo, de orden alimenticio, pero también lo podríamos poner en un elemento de orden industrial, por ejemplo, los que iban a hacer la manillita del café, de la semilla del café, o de un elemento orgánico, por ejemplo, los que hubiesen querido volver la semillita o el resultado de ya la última parte que surge del café, del trillado y del molido. Para abono orgánico, o sea, hay muchísimas cosas, inclusive yo les hablaba en alguna de las clases que yo proponía una empresa de estampado de camisetas con los logos de todas de las marcas que se dan aquí en Colombia, ¿se acuerdan? Entonces, yo tenía que clasificar precisamente esas empresas, tenía que identificar y clasificarlas como para que yo en mi camiseta yo pudiera estampar o plasmar la idea que yo quería difundir con respecto a tal o cual empresa de café. Entonces, esa era la primera parte, la parte de clasificación de lo que vimos en taxonomía y el origen de las cosas. Posteriormente, entonces, nosotros, si ya sabemos el origen, tendríamos que definir de qué están hechas, ¿cierto? O sea, cuáles son los elementos que las componen. Y entonces, hablando de esos elementos, fue que abordamos la temática de la materia. ¿Por qué? Porque pues todo lo que nos rodea, yo les decía, es materia, ¿cierto? Y todo es susceptible de pronto de un cambio. Y entonces ahí están como los estados de la materia, de lo que nos hablaba Emanuel. La materia, como les decía en alguna de las clases, es todo lo que nosotros podemos palpar, ¿sí? Y que tiene una forma y ocupa un volumen en el espacio. Y que tiene unas características que son de alguna manera
generales para algunos elementos o para los elementos, porque como son el color, el olor, el sabor, ¿sí? O sea, esas características que uno dice o que uno observa a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, las gafas rojas, la lima de uñas que es blanca con, ¿qué? Blanca, negra con rosada, o el cargador del celular que es blanco, o la camiseta de la profe que es roja, bueno, en fin, sí, son cositas que ustedes fácilmente las pueden identificar y que como son comunes a todos los elementos, entonces ustedes podrían generalizarlos, ¿cierto? Entonces por eso se llamaban propiedades generales. Pero hay unas que ya le brindaban una característica más especial a los elementos, una característica que era como decir muy específica, muy propia de cada elemento, ¿sí? Entonces, y yo les decía, por ejemplo, nosotros fácilmente podríamos hablar con la familia, con los amigos, ay, no, mira esa pelota roja, qué redonda que es, qué chévere. Pero entonces usted no va a decir, uy, mira esa pelota, como flota en el agua, tiene mayor densidad que el agua o tiene menor densidad que el agua. Pues uno generalmente de esas cosas no habla, pero esas cosas o esas características que son específicas, que son propias de cada elemento, pues le brindan un carácter precisamente especial y único a los elementos. Entonces, ¿eso cómo yo lo relaciono con mi proyecto productivo? Pues porque precisamente los elementos que yo voy a utilizar en la proyección de mi empresa, pues básicamente lo que van a hacer o lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son sus propiedades, cuáles son sus características, tanto generales como específicas, para que nosotros podamos apropiarnos de ellas y sacarles la mayor ventaja a la hora de poder proyectar o poder desarrollar más bien la idea del proyecto que yo quiero tener, ¿sí? Porque, por ejemplo, los que iban a hacer no sé, una cafetería o un expendio de café, por ejemplo, entonces ustedes miren que el café tiene texturas, como nos enseñaban en esto del curso de barismo, que tienen varias densidades, que tiene aromas diferentes cuando se mezcla con el agua, porque uno dice, huele el café y uno dice que aroma, pero eso no es el aroma. Por ejemplo, el aroma es cuando tú ya lo mezclas con el agua, ¿sí? Y entonces el café tiene varias densidades y de acuerdo a la temperatura también. Entonces tú tienes que definir ese tipo de cosas para que sepas si quieres hacer un capuchino, si quieres hacer un expreso, si quieres hacer un café más cargado que el otro o quieres hacer un dulce de café. O sea, tienes que definir las características precisamente de tu materia prima para que puedas aplicarlas ya en tu proyecto como tal, ¿sí? Entonces, sí miran como la conexión que hay, ¿cierto? En las temáticas que vamos viendo hasta el momento con la consecución y el desarrollo de la idea de empresa o del proyecto pedagógico productivo. ¿Sí vamos hasta ahí un poquito claros o está enredado para ustedes, hijos? Está claro, profe. ¿O se durmieron? Eso, hijos. Entonces, el próximo tema que vamos a desarrollar en este espacio hace referencia precisamente a una temática que es muy, que les digo yo, como muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente nos habla de cómo logramos reproducirnos cuando hay unas condiciones adversas, porque ustedes saben que no siempre, por ejemplo, o que en un proyecto o en la vida, bueno, como sea generalmente, no siempre vamos a tener como unas condiciones óptimas para desarrollar nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces resulta que de todas maneras pues tenemos que desarrollarlo. Y aplicado como a la temática,
nosotros tenemos que mirar precisamente cómo es que nosotros tenemos que lograr mantenernos aquí de pie, ¿sí? O sea, mantener nuestra especie, nuestra raza, ¿sí? Pese a las condiciones adversas que hay de pronto en nuestro entorno. Ustedes saben, por ejemplo, ahorita cómo nos ha lesionado, por decirlo menos, esta historia de la pandemia. O sea, esto a nosotros miren lo que ha producido, que no nos veamos ya directamente, sino que tengamos que vernos a través de esta pantalla y yo mire que no estoy viendo a nadie. Ustedes me están mirando a mí porque yo tengo prendida la cámara, pero yo no veo a nadie. O sea, si de pronto le estoy hablando solo al bombillito verde que me alumbra, pues, ¿qué hago yo? O sea, nos ha hecho como tan impersonal esta situación, el manejo de como que nuestros espacios, que nos ha cambiado muchísimo la vida y esa ha sido una situación adversa eh, con la cual hemos tenido que luchar y a la cual hemos tenido que enfrentarnos. Y así hay muchas. Por ejemplo, después de esto les cuento que viene una situación, una crisis económica que va a ser tenacísima, dura. ¿Por qué? Por la cantidad de desempleo, por la cantidad de deudas que va a tener el país solo en consecución de vacunas, por ejemplo. El déficit fiscal va a ser extremadamente gigante. ¿Ah? Que vaya con el celular. Estoy en clase, ya, un momentico. Y entonces, o sea, esas van a ser condiciones que a nosotros nos van a, como se dice, a afectar muchísimo en muchos de los aspectos, tanto físicos como psicológicos, lo cual va a generar que obviamente la especie humana se vea afectada, se vea comprometida de pronto en su evolución y en su desarrollo. Entonces, el próximo tema que vamos a ver es precisamente cómo nosotros podemos abordar eh, ciertas situaciones adversas para podernos mantener como lo que somos, una especie pues que se ha logrado conservar a través de los años, a través del tiempo, ¿sí? Entonces el tema que vamos a abordar precisamente se denomina cómo logramos reproducirnos en condiciones adversas, ¿no? Bueno, la guía que a nosotros nos corresponde, la de caminar, nos habla, ay Dios mío, este computador se volvió loco. Espérenme un minutico. Les digo que se volvió loco. Bueno. Dios. Perdón. Bueno, entonces, pues hasta el momento, en teoría, nosotros tendríamos que ya tener como una pequeña estructura del trabajo, ¿sí? Y lo podríamos manejar desde el punto de que ya tenemos como definida más bien la idea, como los objetivos, ¿sí? Hacia dónde apunta nuestra idea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante abordar este tema de la reproducción? Porque muchos de los productos, o sea, de los proyectos que ustedes tienen, se generan a partir de qué? De una materia prima que sería el café. ¿Y el café qué es? Viene de una planta que es un ser vivo, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que los seres vivos, pues para mantenernos y conservarnos precisamente, lo que hacemos es mantener la especie a través de la reproducción, ¿cierto? En tal sentido, ¿sí? Cuando un ser vivo no posee las condiciones suficientes o, ¿cómo les digo yo? Condiciones pues buenas, por decirlo de alguna manera, para reproducirse, pues empieza ¿qué? Su proceso ¿de qué es? De muerte, puede decirse, o también de extinción, o sea, ya no va a tener condiciones, entonces ya no va a poder continuar viviendo, ¿sí? O sea, ya no va a ser sostenible su estadía
por decirlo de alguna manera, aquí sobre la Tierra. Entonces nosotros tenemos que garantizar también que nuestro producto, que nuestro proyecto sea sostenible. Y si nosotros miramos que la línea base o la materia prima de nuestro proyecto viene de un ser vivo que es la planta de café, pues obviamente nosotros tenemos que saber cómo vamos a poder mantener precisamente esa idea o esa continuidad de la materia prima que nosotros requerimos, ¿cierto? Yo no sé cuánto nos quede de tiempo, nos queda menos de un minuto, entonces son las 8:15. Dentro de 5 minuticos nos volvemos a ver para que podamos ya arrancar con la explicación de la guía y yo ya les muestro cómo vamos a trabajar el texto del libro para que ustedes lo tengan claro. Entonces, ahorita a las y 25 tal vez miremos, para que tengan un tiempito de estirarse bien y yo pueda atender qué es lo que necesita don Alejo, que me requiere también por allá arriba. Eso, mis niños, entonces les voy a cortar ahorita porque ya se acabó el último minutico prácticamente y nos vemos a las y 25, ¿listo? En el mismo enlace. Muchas gracias, mis niños, que estén bien. A Gracias, usted, profe. Listo, chao. Entonces volvemos en un ratico. Sí, señor. Bueno, chao. Bueno. Chao, profe.